Bienestar basado en la evidencia esta semana está dedicado a quemar grasa. Entonces, ¿qué es quemar grasa? ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos? ¿Qué tan cierto es lo que nos dicen que el problema de la obesidad son las toxinas y que en el proceso de detoxificación puede haber problemas? Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de qué se debe comer y qué se debe hacer para quemar la grasa y bajar la grasa. Y vamos a terminar siempre con unos consejitos, ¿no? Que sean aplicables y que nos sirvan a todos para mantener nuestra vida saludable. Espero disfruten el episodio. Aquí estoy cumplido de nuevo para nuestra cita de bienestar basado en la evidencia y hoy vamos a hablar de un concepto relacionado con la grasa y es cómo se quema la grasa. Ese concepto de quemar grasa es metabólico y está entendido parcialmente. Vamos a utilizar la evidencia que hay para determinar cómo se hace para usted utilizar la grasa que acumula y no acumular nueva grasa. Esto en últimas es lo que se llama quemar grasa. Vamos a entender primero que todo que el tejido adiposo no es simplemente un depósito de grasa. El tejido adiposo es un tejido vivo que tiene funciones endocrinas, produce hormonas como la leptina y la resistina, y además tiene funciones inmunomodulatorias. De hecho, produce citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. O sea que el tejido adiposo debe ser considerado como cualquier otro tejido. Y como cualquier tejido, no solo tiene funciones paracrinas, o sea, que ocurren dentro del mismo tejido, sino que tiene funciones endocrinas. En otras palabras, su función se relaciona con la función de otros órganos distantes. Entonces, si entendemos el tejido adiposo como parte de toda la fisiología, nos va a ser mucho más fácil el entendimiento de estos fenómenos, pero también las intervenciones que podemos hacer para poder mantener en control este tejido adiposo. ¿Cuáles son las funciones de este tejido adiposo? Lógicamente, acumular energía, ¿no? En la forma de triglicéridos, de tal manera que usted la pueda usar en situaciones en las cuales no está comiendo. Es una función vital para poder sobrevivir y no solo ocurre en los seres humanos. También tiene una función de aislamiento térmico para protegerlo a usted de los cambios de temperatura que ocurren en el ambiente y naturalmente sirve como acolchonamiento para proteger los órganos internos cuando usted se expone a fuerzas físicas sobre su cuerpo, como un golpe, por ejemplo. Aparte de eso, como mencionaba anteriormente, tiene funciones endocrinas. Entonces, ¿qué debemos empezar diciendo para poder discutir el tejido adiposo y el concepto de quemar grasa? ¿Cuándo ocurre esta quema de grasa? Ocurre cuando los adipocitos liberan ácidos grasos libres almacenados como triglicéridos, de tal manera que esos ácidos grasos se puedan utilizar para la producción de energía. Es interesante que esto ha sido lo que tradicionalmente se ha pensado, ¿no? Que usted manda los ácidos grasos y utiliza energía. Sin embargo, estudios que se han hecho en la última década han mostrado que la oxidación de ácidos grasos, por ejemplo, cuando usted hace ejercicio, no aumenta. Esto es importantísimo porque indica entonces que los ácidos grasos que se liberan del tejido adiposo no necesariamente son utilizados para la producción de energía, especialmente si usted tiene depósitos de glucógeno suficientes para soportar el episodio de ejercicio que está haciendo. Eso no significa que los ácidos grasos libres que están efectivamente saliendo del tejido adiposo no se utilicen. Lo que pasa es que aparentemente no se utilizan para la producción inmediata de energía, sino que los esqueletos de carbono de esos ácidos grasos libres se emplean para el proceso de reparación
del tejido muscular después de que usted termina de hacer ejercicio. Y esto hace que los efectos metabólicos del ejercicio se extiendan más allá del momento en que usted está ejercitándose. Hay dos conceptos, saliéndonos un poquito de los ácidos grasos libres. Hay como dos conceptos que explicarían la obesidad. El tradicional, que es metabólico, en el cual entendemos la interrelación de las vías metabólicas y la resistencia a la insulina. Vemos que cuando usted consume una alta proporción de carbohidratos con respecto a la grasa, las vías metabólicas privilegian la oxidación de la glucosa y por encima de la cantidad de glucosa que usted utiliza para producir energía, hay procesos metabólicos en el hígado que convierten estos carbohidratos en grasa y por diferentes vías terminan almacenándose como triglicéridos en el tejido adiposo. Esto es llamativo porque la gente dice, oiga, pero yo grasa no como, no entiendo por qué cada vez se me está acumulando más grasa. Estoy comiendo poquita grasa y de todas maneras estoy más gordo cada día. Esto se atribuye al manejo de los carbohidratos, o sea, usted resulta engordándose es por los carbohidratos que come, no por la grasa que come. Esto es clave porque debemos entender que hay una movilización del carbono en los diferentes tipos de macronutrientes. Usted puede migrar o mover esos carbonos de carbohidrato a grasa, así como puede eventualmente por procesos de gluconeogénesis coger los carbonos de una proteína y convertirlas en glucosa. O sea, se juega con eso desde el punto de vista metabólico y en lo que hay que fijarse es que la cantidad de azúcar que usted necesita para vivir no es tanta. El exceso de azúcar se convierte en grasa. Y esto explica en gran parte la epidemia de obesidad que tenemos, alta concentración de carbohidratos en la dieta y esto termina con que usted acumule grasa. ¿Dónde la acumula? Principalmente como grasa visceral, que es la que se asocia con enfermedad, con resistencia a la insulina y también con síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular e inclusive cáncer. Hay una parte de la grasa que se acumula en el tejido subcutáneo y algunos investigadores han postulado que lo que ocurre es que usted acumula grasa subcutánea y cuando ese depósito se llena, entonces utiliza una bodega alterna que es la grasa visceral y por eso usted al comienzo puede no tener problema. Entonces usted ve que un adolescente puede estar engordando, engordando, pero en realidad le miden marcadores y no está enfermo, no está todavía hipertenso, no le pasa realmente nada. Lo que pasa es que está llenando ese primer depósito de grasa que es el subcutáneo, pero con el tiempo va a empezar a llenar también el de grasa visceral y esa grasa visceral es la que se asocia a enfermedad. ¿Por qué ocurre esto? Se postula que la grasa visceral primero está más cerca de la circulación central y eso facilita que circule la grasa y esa grasa en gran parte se oxida y puede llevar a la producción de placas ateromatosas y enfermedad cardiovascular. Pero aparte de eso, la grasa visceral es más sensible al influjo de las catecolaminas. De eso vamos a hablar en un rato. En cualquier caso, cuando hablamos de este modelo de vías metabólicas que conducen a que usted acumule grasa, pues eso explica la obesidad y es relativamente fácil de entender. Esto tiene influencia genética, obviamente, y usted ve cómo hay familias que son eh, altamente prevalentes para obesidad entre sus miembros. Eso no necesariamente es que coman lo mismo, y eso puede ser cierto, pero inclusive primos, inclusive gente de la misma familia más lejana también puede tener obesidad. O sea, hay un componente genético, pero no es el único, ¿no? O sea, no puede usted decir es que yo soy gordo porque tengo la genética de la gordura. No necesariamente, porque hay gente que la puede tener, pero con el estilo de vida la mantiene bajo control y no tiene ningún problema. El otro aspecto que influye es el género. Entonces las mujeres tienden a acumular más grasa subcutánea, los hombres tienden a acumular más grasa visceral y esto tiene que ver con la relación entre estrógenos y andrógenos. Los estrógenos son protectores. Cuando viene la menopausia, se pierde ese efecto protector
y la grasa visceral empieza a aumentar en las mujeres y el riesgo cardiovascular y metabólico se iguala entre hombres y mujeres. El otro factor que influye es estar haciendo dietas inconstantes toda la vida. Es lo que se llama las dietas yo-yo. Entonces usted mejora un poco, vuelve y sube de peso, vuelve y baja, vuelve y sube. Y en ese proceso cíclico va aumentando la resistencia a la insulina y aumenta su capacidad de acumular grasa visceral. Ese es el primer enfoque, que es un enfoque endocrino metabólico, que es el tradicional. Hay otro que me llama la atención que fue escrito por el doctor LeMerrill en el año 2013 en la revista Environmental Health Perspectives. Y él habla que hay unas toxinas en el ambiente, algunas de ellas consumidas con los alimentos, que pueden ser acumuladas en la grasa visceral. Esto se vuelve un problema y podría explicarle el problema desde otro enfoque, ¿no? Y es que la obesidad deja de ser un problema para convertirse en una solución para protegerlo a usted de las toxinas. Entonces lo que dicen estos autores es que la grasa se necesita para poder neutralizar esas toxinas y él va más allá y dicen estos investigadores que cuando usted empieza a bajar de peso, el tejido adiposo empieza a disminuir y las toxinas empiezan a liberar y algunas de estas toxinas tienen un efecto sobre la salud mitocondrial y traen problemas. Y esta es la razón por la cual existen lo que llaman las dietas de detoxificación, ¿no? Que tienden a proteger durante ese periodo de liberación masiva de toxinas que usted tenía acumuladas en la grasa. Hay evidencia que soporta esto, no es tan robusta, pero me parece interesante que usted puede abordar el problema de la obesidad desde ambos lados, ¿no? Por una parte, simplemente como un desbalance de los macronutrientes cuando usted privilegia el uso de carbohidratos, pero también lo puede enfocar desde el lado de las toxinas y hay alguna evidencia a favor de esto. Entonces, la obesidad en el contexto de la toxicidad se podría ver, como dije anteriormente, como una solución imperfecta, ¿no? Es tratando de protegerlo a usted de la toxicidad masiva de todos estos contaminantes, pero pues es algo que tenemos que ir viendo qué va diciendo la evidencia. Por el momento es simplemente una hipótesis. Hay algunas cosas que están a favor de que eso sea cierto cuando miden los niveles de toxinas en las personas que están bajando de peso, por ejemplo, hay una relación lineal de disminución, inicialmente de aumento y luego de disminución de las toxinas y también hay evidencia de disfunción mitocondrial in vitro cuando usted expone las células a esas toxinas. Es interesante. Bueno, por otra parte, ya saliéndonos de esas hipótesis, podemos decir que la grasa, aparte de que usted puede describirla en términos de dónde se acumula, visceral contra subcutánea, también usted puede dividirla de acuerdo a su función. Entonces tenemos la grasa blanca y la grasa parda. La grasa blanca es la mayoría de la grasa. Los adultos tenemos prácticamente casi toda nuestra grasa como grasa blanca, la grasa parda es mínima, sin embargo en los recién nacidos la grasa parda es importante, es relativamente alta, se encuentra cerca de la parte central del cuerpo y esta grasa parda es especial porque tiene una proteína que se llama proteína de desacople mitocondrial, que lo que hace es esencialmente aumentar el metabolismo para producir calor, no necesariamente para producir energía. Entonces es como una vía alterna por la cual usted utiliza las calorías que están guardadas en la grasa simplemente para generar calor. Entonces esto le ayuda a su metabolismo y suena pues muy atractivo, ¿no? Que usted pueda activar la grasa parda. El problema que tenemos es que los adultos casi no tenemos grasa parda. Entonces ha habido múltiples estudios tratando de ver si se puede inducir la grasa parda a partir de la grasa blanca. Hay estudios experimentales en ratones interesantísimos. Uno de ellos fue publicado por Norvist en el 2012 en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Y lo que él hace es coge unos ratones, ¿no? Y a estos ratones les saca la grasa blanca y les induce la producción de mitocondrias in vitro y la convierte en grasa parda. Una vez ya la grasa parda está funcionando, vuelve y se la
pone a los ratones, se la trasplanta de nuevo a los mismos ratones y se ve cómo el consumo de energía aumenta exponencialmente. Esto nunca se ha hecho en humanos, no se sabe si en humanos se podría hacer lo mismo, pero lo que sí llama la atención es que cuando usted es capaz de inducir la producción de grasa parda, su metabolismo basal aumenta y el gasto de calorías también aumenta. Entonces, se han puesto a mirar qué cosas podrían inducir la grasa parda en adultos. Una de ellas, que es la que se ha demostrado con certeza, es la exposición a temperaturas frías. Entonces, cuando las personas se exponen a temperatura fría, específicamente sumergiéndose voluntariamente en agua cercana al punto de congelación, digamos 37 grados Fahrenheit, usted se mete ahí y aguanta de 1 a 3 minutos. Lo que se dice es que los protocolos usan 11 minutos durante una semana, o sea, usted hace, digamos, 2 minutos hoy, 2 minutos el miércoles, 3 minutos el viernes, hasta que complete los 11 minutos en una semana. Y lo que se ha visto es que con esta exposición al frío se induce la grasa parda. Y no solo esto tiene un efecto sobre el consumo de energía, sino que mejoró la sensibilidad a la insulina. Esto fue demostrado por el doctor Dean en la revista Cell Metabolism en el año 2018. Entonces, una forma de inducir la grasa parda es con el frío. Se pregunta uno, bueno, de pronto bañarme con agua fría sirve, ¿no? Y los estudios no han mostrado que sea lo mismo, ¿no? Sin embargo, cuando usted recibe duchas con agua fría, hay un mecanismo que sí comparte con la sumersión en agua helada, ¿no? Y es que hay una activación de catecolaminas y esa activación de catecolaminas parece ser la que está implicada en la producción de grasa parda a partir de grasa blanca. Sin embargo, los estudios que han realmente mostrado esto no son con duchas de agua fría, son con sumersión en agua helada. Y la mayoría de estudios se han hecho en gente joven, en atletas. La otra forma de inducir la grasa parda es con comidas ricas en arginina, especialmente nueces, frijoles, semillas y soya. Se ha visto in vitro que este aminoácido es capaz de inducir la producción de mitocondrias en células grasas. Sin embargo, no hay estudios clínicos que lo muestren in vivo, pero algo para tener en cuenta. Y el otro es el ejercicio. Entonces, el ejercicio, hay unos estudios que muestran con claridad que el ejercicio induce la producción de grasa parda, pero cuando uno mira los editoriales de esos estudios, se encuentra que hay un problema y es que la variable temperatura no la controlaron. Entonces, lo que uno no sabe es si ellos aumentaron la producción de grasa parda fue porque estaban haciendo ejercicio en el frío o fue la temperatura o fue el ejercicio, mejor dicho. Entonces no hay claridad al respecto. En resumen, lo único que con certeza puede estimular la producción de grasa parda es la inmersión en agua helada, ¿no? Eso es importante. Más allá de que usted sea capaz de hacerlo, porque además es difícil, ¿no? Es muy, es hasta doloroso meterse en esa agua helada. Eh, lo que sí se puede hacer es jugar con la grasa blanca, ¿no? Que es la que tenemos en mayoría. Entonces, la grasa blanca se necesita, como dije al comienzo, para producir energía. La forma en que esto funciona es que una vez ya está almacenada en el tejido adiposo en gran parte por acción de la insulina, esa grasa blanca tiene una hormona que se llama la lipasa hormonosensible, que lo que hace es que libera los ácidos grasos libres de los triglicéridos, los pone a circular y se pueden usar bien sea para producir energía o para restaurar y reparar el músculo que usted utilizó. Cuando usted utiliza ejercicio aeróbico, sea montar en bicicleta, correr, usted tiende a utilizar ácidos grasos de una manera rápida porque se gasta el glucógeno muy rápido. Entonces utiliza esos ácidos grasos libres durante la sesión de ejercicio. Cuando usted hace ejercicio de resistencia, durante el ejercicio usted está usando principalmente carbohidratos, pero en las horas que pasan después de que usted dejó de hacer ejercicio, para restaurar el músculo se empieza a gastar muchísimo ácido graso libre. Por eso el ejercicio de resistencia es tan efectivo para cambiar
la composición corporal para tener más masa magra y tener menos grasa. Y esto lo hace a través de la movilización de los ácidos grasos libres de la grasa blanca. Entonces, los adipocitos no son fáciles de mover. Realmente los adipocitos que usted tiene, esos son los que tiene. Cuando usted empieza a bajar de peso, lo que está pasando no es que desaparezcan los adipocitos, es que están menos llenos, ¿no? Pero ellos son expandibles. Si usted empieza a mandarles más grasa, pues ellos se empiezan a llenar. Inicialmente hacen una cosa que se llama hiperplasia y es que empiezan a aparecer nuevos adipocitos. Pero cuando ya es demasiado y ya no hay cómo crecer más el tejido adiposo, cada célula empieza a agrandarse y eso se llama hipertrofia. Cuando eso pasa, es difícil que le llegue suficiente sangre y suficiente oxígeno a esas células y empiezan a desarrollar hipoxia. Esa hipoxia es la que dispara finalmente por mecanismos inflamatorios la resistencia a la insulina. Entonces, fíjense ustedes que el tejido adiposo es como expandible, pero también se puede contraer, dependiendo de qué tanta grasa usted le mande, y eso tiene que ver con la dieta que usted tiene y con el ejercicio que usted haga. Entonces, cuando digamos que usted está en su vida común y corriente, ¿cuándo utiliza carbohidratos y cuándo utiliza grasa? El carbohidrato es el más fácil de utilizar. Entonces, si usted le da carbohidrato, digamos cuando usted se come un dulce, ese carbohidrato pasa derecho a la circulación y es utilizado de inmediato para la producción de energía. Pero como dije al comienzo, usted puede que no necesite tanto carbohidrato. El exceso de carbohidrato lo va a terminar almacenando como grasa. Cuando usted come el carbohidrato con fibra, la cantidad de carbohidrato que se absorbe es mucho menor y es tan poca que puede ser inclusive insuficiente para que usted sostenga sus procesos metabólicos de producción de energía y en ese caso tiene que empezar a utilizar la grasa que tiene guardada para suplementar lo que usted comió de carbohidrato y tal vez ese es el principio de la dieta ketogénica, ¿no? Entonces en la dieta ketogénica lo que usted hace es darle grasa al cuerpo para tratar de obligarlo a que utilice la grasa como sustrato para producir energía en lugar del carbohidrato, porque el carbohidrato prácticamente no le está dando. En la dieta ketogénica pura, usted está dando únicamente 5% de la energía total como carbohidrato y la está dando en la forma de fibra. O sea que usted, carbohidrato efectivo está dándole menos del 1%. Entonces usted lo está forzando a utilizar la grasa que le está dando y no solo la que le está dando, sino también empieza a movilizar grasa que usted tiene guardada. Entonces la dieta ketogénica por eso es tan efectiva para perder peso, es una de las más efectivas para perder peso. Entonces, lo importante aquí es que independientemente del tipo de dieta que usted haga, usted necesita bajar el consumo de calorías, porque si usted se mete en una dieta ketogénica, pero se mete más de 3.000, 4.000 calorías, de todas maneras ahí sí empieza a acumular la grasa que usted está consumiendo. Entonces, lo importante es que usted controle sus calorías y le dé, en el caso de la dieta ketogénica, más grasa. Hay otros factores que influyen en que usted acumule grasa. Uno de ellos es que usted esté comiendo snacks todo el tiempo. Entonces, cuando usted está comiendo snacks todo el tiempo, lo que está haciendo es creando una situación de aumento de insulina y esto estimula que usted acumule grasa. Entonces no es buena idea que usted se la pase comiendo a lo largo del día. Otra que se ha estudiado y hay un estudio interesante y es comer de pie, ¿no? Entonces es muy común que la gente vaya a las reuniones y empieza a picar, ¿no? Y lo que hizo este estudio fue medir cuántas calorías la gente se comía y come más picando que si le hubieran servido un plato completo en una mesa. Entonces la gente que empezaba a comer así de pie, un poquito aquí, un poquito allá, resultaba acumulando muchas más calorías que resultaban guardándose en la forma de grasa. Entonces, el aporte de carbohidrato lleva a que usted acumule grasa cuando es en exceso. Lo otro que hay que tener en cuenta en la ecuación es que si usted consume cierta cantidad de calorías y no las utiliza, pues entonces obviamente va a empezar a acumular. Entonces el ejercicio acá se vuelve importante. Cuando usted hace ejercicio tiende a equilibrar
el consumo de energía con el gasto de esta misma energía. Hay o un aspecto que es crítico aquí, no es solo las calorías que usted come y las calorías que usted gasta, y es la relación entre glucagón e insulina. Yo les había dicho que la insulina tiene un efecto proadipogénico, o sea, permite que se acumule la grasa, mientras que el glucagón hace lo contrario. Cuando las personas ayunan, por ejemplo, lo que ocurre es que el nivel de insulina empieza a bajar dramáticamente y el de glucagón empieza a subir. Esto inevitablemente va a llevar a que usted empiece a activar la lipasa hormonosensible y a movilizar ácidos grasos libres, y eso favorece que usted baje de peso. Por eso el ayuno intermitente es efectivo para poder bajar de peso. Tiene que ver con la relación entre insulina y glucosa. Em, es importante entonces, cuando pensamos en bajar de peso y en quemar grasa, es importante que usted restrinja las calorías y aumente el gasto energético también al mismo tiempo. Pero cuando usted restringe calorías de una manera rápida, obviamente pierde peso. O sea, si usted come 500 calorías diarias por una semana, usted va a bajar de peso inevitablemente. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que baja de peso a expensas principalmente de músculo, y eso no es lo que usted quiere. No solo porque se vuelve usted debilucho, que eso ya es un problema, sino porque el músculo realmente es el que va a permitir que usted sostenga la pérdida de peso en el tiempo y que usted mantenga una salud metabólica con un control de la sensibilidad a la insulina. O sea, el músculo es un órgano central, usted no lo puede perder. Entonces, ¿qué hay que hacer? La restricción calórica debe ir combinada de un alto aporte proteico, o sea, usted tiene que aumentar la proteína. Eso implica que coma proteína en todos los momentos del día en que usted come, tiene que estar comiendo proteína. Entonces es restricción calórica con alta proteína. Entonces fíjense que aquí, para que sea sostenible, es preferible usar más proteína, muy poquito carbohidrato y que venga como fibra. Y como usted está usando bastante proteína, para no pasarse de calorías, pues va a tener que no comer tanta grasa. Y esta es la diferencia entonces entre la dieta ketogénica y la dieta paleolítica. Los de la dieta paleolítica lo que hacen es subir la proteína y bajar la grasa. Mientras que los de la dieta ketogénica lo que hacen es subir la grasa para poder minimizar el carbohidrato, y esto va automáticamente a mantener una dosis moderada de proteína, pero no alta. Entonces, uno de los problemas de la dieta ketogénica es que es difícil de sostener en el tiempo, mientras que la dieta paleolítica o la que se basa en proteínas es más fácil de sostener en el tiempo. Y es tal vez una cosa interesante acá para decir. Entonces, les decía que cuando usted hace restricción calórica, el riesgo es que usted pierda músculo, pero hay otro riesgo cuando usted hace restricción calórica, y es que usted se adapte. Entonces, al comienzo le funcionó muy bien, pero después deja de funcionarle. ¿Por qué? O por lo menos disminuye la velocidad a la cual usted venía perdiendo peso. ¿Por qué? Porque el apetito empieza a aumentar, entonces a usted le empieza a dar más hambre, y además de eso la tasa metabólica basal aumenta, perdón, disminuye. Entonces usted ya se le dificulta perder peso, y eso lo ha experimentado todo el mundo. Al comienzo pierde rapidísimo, después pierde más despacio, y eso pues desilusiona a la gente, ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer entonces? Mantenga la proteína en medio de la restricción calórica y sea tolerante con el fenómeno de que inicialmente va a bajar rápido, después va a bajar más despacio, pero si usted sostiene este patrón en el tiempo, siempre va a llegar a su peso ideal. Hay algunas sustancias que han mostrado que aumentan este proceso de movilización de grasas, y es lo que se llaman los suplementos para quemar grasa. Dentro de ellos está la cafeína. La cafeína estimula los receptores beta 3 adrenérgicos en el tejido adiposo, y eso resulta aumentando las concentraciones intracelulares de AMP cíclico. Esto también es mediado por la inhibición de la fosfodiesterasa tanto en el músculo como en el tejido adiposo, y estas acciones pues promueven la lipólisis y activación de la lipasa hormonosensible, y esto va a resultar en que se liberen los ácidos grasos y el glicerol.
El té verde también es bueno, ha mostrado significativa disminución de peso. Esto fue publicado por el doctor Han en el 2011 y claramente cambia la composición corporal. ¿Cuál es el mecanismo? Aparentemente inhibe una enzima que se llama la catecol o metiltransferasa que se necesita para metabolizar catecolaminas. ¿El resultado cuál es? Usted va a tener unos niveles de catecolaminas más altas que van a resultar estimulando los receptores beta 3 adrenérgicos ahí en el tejido adiposo y va a haber más lipólisis y menos lipogénesis. Entonces usted moviliza grasa. Entonces la cafeína y el té verde, la evidencia muestran que ayudan para que usted pueda quemar grasa y disminuir de peso. En cuanto, a los mecanismos por los cuales, volviendo a la proteína, esta proteína es tan buena para que usted pueda quemar grasa y mantener la pérdida de peso. Los principales mecanismos son la estimulación de la liberación de glucagón, y yo les dije, el glucagón hace lo contrario a la insulina, entonces favorece que se movilice la grasa a partir del tejido adiposo y evita que la insulina acumule grasa. Esto es bien importante. Aparte de eso, las proteínas estimulan la producción de hormona de crecimiento en la hipófisis, y esto es especialmente cierto con el aminoácido glutamina, y lo que resulta pasando es que usted estimula la lipasa hormonosensible y también moviliza grasa. Además de eso, como la proteína se utiliza para que el músculo sintetice proteína, entonces usted va a tener un músculo funcionalmente mejor que va a poder utilizar más energía. Entonces mejora esa parte de la ecuación también. Y hay una cosa interesante, y es que para usted poder digerir la proteína genera más termogénesis, o sea, usted gasta energía nada más digiriendo la proteína, mucha más de la que necesitaría para digerir la grasa o digerir los carbohidratos. Eso también ayuda a que su tasa metabólica basal aumente. Y tal vez una de las cosas más importantes, y yo lo he experimentado, el apetito se controla mejor, porque lo que hace que usted fracase en cualquier régimen dietario es que no lo pueda sostener. Y resulta que la proteína estimula la producción de colecistoquinina, péptido YY y el GLP-1, que es el péptido parecido al glucagón tipo 1, y los tres suprimen el apetito en el hipotálamo. Entonces usted resulta siendo capaz de sostener la restricción calórica en el tiempo. Esto es importante. En cuanto a los micronutrientes, el calcio. Entonces Mallard en el 2016 mostró que cuando usted tiene niveles altos de calcio, hay una relación lineal inversa con el peso. Esto parece que tiene que ver con el hecho de que el calcio interfiere con la absorción de las grasas. Por otra parte, la vitamina D parece ir de la mano con lo que pasa con el calcio. Y en los pacientes obesos se ha visto que los niveles de vitamina D son más bajos. Los estudios no han podido demostrar que suplementar vitamina D quite la obesidad. Eso no se sabe. Lo que sí es cierto es que el metabolismo del calcio y la vitamina D están involucradas en el proceso no solo de obesidad, sino en la dificultad para poder perder el peso. Pasemos a las frutas para ver si nos ayudan a quemar grasa. Las frutas que tienen el índice glicémico más bajo, ellas disminuyen el nivel de insulina naturalmente e inhiben la lipogénesis, o sea, ayudan para que usted pueda quemar grasa. ¿Cuáles son estas frutas? Hablamos de las limas, los limones, las naranjas, las mandarinas, las toronjas, el kiwi, la uva y los berries. Estamos hablando de moras, fresas, frambuesas. La manzana, por otra parte, como tiene pectina en la cáscara, esa interfiere esa pectina con la absorción de grasa, o sea, eso está bien. Y la toronja en particular ha mostrado de todas las frutas ser la que más disminuye la concentración de insulina. En el caso de los vegetales, hablemos de la papa y de la papa dulce, tienen un alto contenido de carbohidrato. Es importante, si usted puede, que la papa se la coma con la cáscara, porque la cáscara le provee fibra insoluble y esto va a limitar un poco la absorción de todo ese almidón que tiene. Entonces es bien importante tener eso en cuenta. El coliflor y el repollo. Estos dos son especiales porque tienen la mejor relación en cuanto a la cantidad de fibra por el número de calorías que dan. O sea, dan muy poquitas calorías, pero dan muchísima fibra.
O sea, tratar de privilegiar el uso de estos dos alimentos. La remolacha ha mostrado que estimula el citocromo P450 y esto ayuda en el proceso en el cual usted está perdiendo peso porque al estimular los procesos metabólicos en el hígado, siguiendo la hipótesis de las toxinas que dije al comienzo, le va a ayudar a usted a deshacerse de esas toxinas que se están liberando en el proceso de adelgazamiento. Entonces es como que soporta esa detoxificación si usted cree que esa hipótesis es correcta. Finalmente, las lentejas y los frijoles. Primero, son buenísimos porque usted lo mantienen lleno fácilmente, tienen poquitas calorías, aportan proteína, además de eso dan fibra. O sea, está muy bien utilizarlas. Em, en cuanto al agua, a pesar de pues el agua no es como tal un alimento porque no provee calorías, pero pues pasa por la boca. Entonces vamos a hablar del agua. Bish en el año 2013 en el Journal of Clinical Diagnosis and Research encontró que las personas que tomaban 500 mililitros de agua con cada comida, eso es medio litro, tenían una pérdida de peso mayor que los que no lo hacían. Esto me parece importante, siempre acompañar con agua, no acompañe sus comidas con gaseosa, ni con jugos azucarados, ni nada de eso, acompáñelo con agua y hagámosle caso al doctor Bish. Las frutas, entonces las frutas que tienen mucha agua, como el melón, como la sandía, estas son chéveres porque dan gran saciedad, o sea, usted se siente lleno después de comer eso y además de agua están aportando minerales, entonces que eso no pasaría con el agua sola. Entonces está bien que usted tome el agua por medio de estas frutas. Hablando un poquitico de la teoría esta de las toxinas, que es fascinante, que está en estudio, no hay realmente, como decía al comienzo, evidencia de que eso sea necesariamente así, pero hay cosas que apuntan a que puede ser cierto. Hay una publicación en la revista The Lancet en el año 2008 del doctor Jones, que reconoció la asociación entre los contaminantes ambientales, la ganancia de peso y diabetes, y encontró que hay una relación lineal entre esos contaminantes y la grasa visceral, o sea, sí parece tener algo que ver. El doctor Inbold en el año 2016 encontró que los contaminantes que se veían en sangre tienen la capacidad de dañar las mitocondrias y esto parece estar mediado por la hormona tiroidea, o sea, es como un triángulo, ¿no? En el cual están los contaminantes, están la hormona tiroidea, la glándula tiroidea y está la función mitocondrial. Y esto estaría, o a favor de esta hipótesis estaría que hay gran relación entre los procesos de obesidad y la función tiroidea. ¿Cuáles son las conclusiones y cuáles son las recomendaciones? Primero que todo, no hay pérdida de peso si usted no baja las calorías. Eso me parece que es una máxima, ¿no? También podemos decir que no hay pérdida de peso sin que usted pierda músculo, a menos, o sea, pongámoslo de esta manera, si usted pierde peso, se le va a perder el músculo a menos que usted mantenga un buen aporte de proteína. Entonces, si usted va a restringir calorías, tiene que aumentar el consumo de proteínas para que sea tal vez el macronutriente más importante en el balance. La grasa, está bien que usted coma grasa tanto poliinsaturada, monoinsaturada y algo de grasa saturada como base de su dieta, como hacen los que hacen ketogénica. Eso está muy bien, es muy efectivo para perder peso y quemar grasa. Sí, solo sí, usted no lo mezcla con una alta carga de carbohidratos, porque si usted ah, dice, no, es que yo estoy en ketogénica y usted lo ve que come grasa, 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 pero además come carbohidrato, 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 entonces usted va a engordarse el triple, ¿no? Entonces, si usted va a basar su dieta en grasas, tiene que prácticamente suprimir los carbohidratos y dejar solo un poquitico para la fibra. Hay que mantener normales los niveles de vitamina D y de calcio. Tome agua con las comidas, idealmente al menos medio litro con cada comida. Nunca me deje por fuera la fibra. La puede encontrar en vegetales, en frutas, obviamente. Y si usted toma café o toma té, buenísimo porque ese es un ayudante. Lo que no
podemos pretender es seguir comiendo desaforadamente, pero como yo tomo café, entonces ahora voy a adelgazar. Eso no va a pasar, esto es simplemente una medida adicional, pero no está en el centro ni mucho menos. Entonces creo que eso es un buen resumen y era lo que quería compartirles el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.